Pues muy buenas tardes tengan todos ustedes, muy buenas tardes tenga nuestro público asistente. La Facultad de Derecho, a través del Centro de Paz y Diálogo, les da nuevamente la más cordial bienvenida a este ciclo de conferencias dentro del marco del Foro Internacional por una Convivencia Pacífica. En esta ocasión nos hace el honor de acompañarnos el doctor en Filosofía Héctor Zagal Arreguín, que nos hará favor de impartir la conferencia titulada Concordia, Amistad y Comunidad Política, la que sin duda resultará de sumo interés y de singular aporte para todos nuestros asistentes. Antes de empezar esta conferencia, me gustaría dar una breve reseña curricular de nuestro conferencista. Y bueno, el doctor Héctor Zagal Arreguín es doctor en Filosofía por la Universidad de Navarra. Es profesor de la Facultad de Filosofía de la Universidad Panamericana. Es profesor por asignatura de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 3. Ha realizado diversas publicaciones en materia filosófica y de docencia. Y además es novelista, ensayista, divulgador cultural, tanto en radio como en televisión. Doctor Héctor Zagal, sea nuevamente bienvenido. Y antes de iniciar, le recuerdo que contamos con aproximadamente 1 hora para su amable intervención. Una vez concluida esta intervención, si le parece bien, habrá una sesión de preguntas y respuestas que serán formuladas por nuestros asistentes, a las cuales pues yo en lo personal les daré lectura. Muy bien. Bueno, sin más preámbulo, le cedo el uso de la palabra al doctor Héctor Zagal para que nos haga favor de iniciar con su interesante intervención. Doctor Héctor. Bueno, pues muchísimas gracias a la universidad, a la facultad, al centro, por la posibilidad de venir a conversar con ustedes. Creo que en estas circunstancias tan complicadas del mundo, pero pues creo que si algo nos ha dejado la pandemia es la enseñanza de que la técnica, la tecnología puede facilitar el diálogo y la convivencia. Y a mí me gustaría justo comenzar diciendo, haciendo como un planteamiento. Yo creo hay más que un planteamiento, una anécdota. Dicen que Churchill y Stalin estaban discutiendo en un momento determinado sobre el futuro de Europa, sobre las divisiones después de la Segunda Guerra Mundial. Y Churchill le dijo a Stalin algo así como: ¿no sería interesante tener la opinión del Papa de Roma en estos temas? Y entonces Stalin responde diciendo: ¿cuántas divisiones de tanques dice usted que tiene el Papa? Claramente Stalin no estaba dispuesto a dialogar con alguien en esta consecución, en el establecimiento de las condiciones de paz de Europa, de alguien que no tuviera de por medio una fuerza armada. Y esto me lleva a mí a un punto básico, y es que los seres humanos, la comunidad política, es por definición conflictiva. Conflictiva en el sentido de que hay intereses encontrados. En toda comunidad política, social, incluso familiar, hay intereses que hay que conciliar, y frecuentemente esos diversos intereses hay roces y hay conflictos de intereses. Ahora bien, frente a un conflicto hay dos maneras de resolverlo, y solo dos. Una, por la violencia, que es en el fondo lo que decía Stalin, ¿no? Stalin decía: un problema se soluciona con soldados, es decir, y otro es argumentando. Los seres humanos, frente a cualquier tipo de conflicto, tanto en el nivel personal como en un nivel comunitario, nos encontramos con que el conflicto se soluciona, entre comillas, se soluciona, o porque uno de los agentes que está en el conflicto actúa, impacta, utiliza la violencia, avasalla
y destruye al adversario, a la persona con la que está en conflicto, le impone su solución, o la otra es a través de la argumentación, es decir, teniendo buenas razones, la negociación no es sino, la mediación no es sino una versión de la argumentación. Y esto me lleva a mí a otro punto, que a mí me gusta ilustrarlo a través de una anécdota. En este caso no es una anécdota histórica, sino es un cuento, el cuento del bulero, que es la narración de los tres ladrones en los cuentos de Canterbury, donde Chaucer dice que había tres rufianes, tres personajes jóvenes de un condado que tenían fama eso de ser pícaros, de ser rufianes, la verdad, de ser ladrones, y accidentalmente se encuentran en el bosque con un tesoro. Y ellos se plantean entonces un problema. La pregunta es, bueno, ya nos encontramos un tesoro, vamos a repartirnos el tesoro entre los tres, a partes iguales, pero si llegamos al pueblo, a la aldea, con este tesoro, con este dinero, así de golpe, nadie nos va a creer que nos lo encontramos, sino que la gente va a decir que nos lo robamos y terminaremos seguramente en la cárcel. Lo que tenemos que hacer es, acuerdan, quedarnos aquí y custodiando el tesoro durante un tiempo y poco a poco ir pues dejando que pase esto y poco a poco ir sacando el dinero y ya después disfrutarlo. Y entonces quedan de acuerdo y le dicen a uno de ellos, bueno, como vamos a pasar aquí algunas semanas, ve tú a la aldea, toma algo del dinero del tesoro para comprar víveres, vino, pan, carnes, para que podamos sobrevivir. Y entonces va el tercer ladrón al pueblo y los dos que se quedan dicen, oye, ¿y por qué dividir entre tres personas el tesoro cuando lo podemos dividir simplemente entre dos? Hagamos esto, cuando llegue nuestro tercer compañero, lo matamos, nos quedamos con la comida y nos dividimos el tesoro a partes iguales entre dos. Hacen eso, llegan, lo matan, y entonces alegremente y sin ningún tipo de remordimiento comen del pan y del vino que les ha traído el cómplice o el tercer ladrón que ha sido asesinado. Pero, oh sorpresa, el ladrón, el tercero, había tenido el mismo razonamiento y había envenenado el vino y los otros dos ladrones mueren también. ¿Cuál es la moraleja de esto o qué es lo que advierte? Pues lo que se advierte es que cuando en una comunidad, por pequeña que sea, todo mundo interactúa buscando exclusivamente su propio bien y hundir, fíjense que no está mal buscar el propio bien, sino estoy diciendo exclusivamente el propio bien y violar los acuerdos, es decir, cuando uno no está dispuesto a dialogar, a negociar, a que no haya un mínimo de leyes o de reglas, la comunidad se termina disolviendo. Incluso una comunidad o una organización criminal, para funcionar, para ser eficaz, requiere de unos acuerdos, requiere de un respeto. Cuando no hay un mínimo de respeto a los intereses de los otros, cuando no hay un mínimo de normas, sucede lo que sucedió con el cuento de Chaucer. La comunidad se termina destruyendo. Insisto, los desacuerdos son parte
de la vida humana. Ahora bien, voy a contar, no es una anécdota, es un hecho histórico, lo narra Tucídides en la Guerra del Peloponeso. Ahí Tucídides cuenta cómo los atenienses van a la isla de Melos y le exigen a los habitantes de Melos que se unan con ellos como aliados contra los espartanos. Los habitantes de Melos se niegan y le dicen a los atenienses que no lo van a hacer y que no tienen derecho a exigirles el que entren como aliados de ellos. Y entonces los atenienses dicen, bueno, pues si no, los vamos a destruir, los vamos a guerrear contra ustedes, y los de Melos dicen, no tienen derecho a ustedes, no es lo justo, y los atenienses terminan diciendo, bueno, pues aunque no sea así, aunque no tengamos derecho, tenemos la fuerza, y terminan destruyendo a la ciudad de Melos. Es decir, evidentemente en la historia de la humanidad vemos casos en donde la violencia sustituye a la argumentación, ¿no? Sustituye a la argumentación. Sin embargo, lo que yo quiero subrayar ahora es que una comunidad, incluso una comunidad violenta, una comunidad principal, requiere de unos acuerdos sobre los cuales construir, incluso para cometer injusticias, ¿no? O sea, los delincuentes tienen que respetarse entre sí sobre cómo se reparten el botín. Y si ese acuerdo mínimo, esas microjusticias dentro de una institución, organización criminal, esas microjusticias no se respetan, la organización criminal se destruye, ¿no? Los acuerdos son el punto de partida. Y esto lo vio Aristóteles de una manera muy clara. En el libro 1 de la Política de Aristóteles, donde él dice que el ser humano es zoon politikon, es un animal político, catafisín por naturaleza, dice Aristóteles que el hombre es entre los animales el único que tiene palabra, logos, y que los animales tienen foné, que les permite la foné, la voz o sonido, comunicarse entre ellos y transmitirse sentimientos de placer y dolor. Aristóteles no niega que los animales se puedan comunicar. Un animal le puede comunicar a otro animal un sentimiento, una pasión. La cría le puede comunicar a la madre que siente hambre o que tiene miedo o que necesita ayuda. Dos animales en celo pueden comunicarse, o un animal puede comunicarle a otro que está enojado para evitar que ingrese a su propio territorio. Pero la palabra, y esto es lo que observa Aristóteles, logos, ¿no? Está hecha para, piensa Aristóteles, permite no solo transmitir o comunicar sentimientos, emociones, pasiones, estados de ánimo, sino permite transmitir, él dice textualmente, lo provechoso y lo nocivo. Esto tiene que ver con la tecnología. No me voy a extender, no voy a hablar de ese tema porque no es el tema de la sesión, pero
sí, pero también lo justo y lo injusto. Es decir, ¿qué es la justicia? ¿Qué es lo justo? ¿Qué es lo injusto? Es uno de los conceptos que la palabra, a diferencia de la voz animal, permite transmitir, ¿no? Y esto es muy importante, ¿no? El diálogo va íntimamente unido a la noción de justicia. Y entonces Aristóteles añade, en un estilo de alguna manera casi críptico, dice que lo propio del ser humano es una percepción primigenia, ¿no?, de lo bueno y lo malo, de lo justo y lo injusto, y que sobre esa percepción primigenia de lo justo y lo injusto, de lo bueno y de lo malo, se constituye la polis y la familia, ¿no? Él no está diciendo que tengamos una intuición acabada, un concepto acabado de qué es lo justo y de qué es lo injusto, pero sí tenemos, desde el primer momento, los seres humanos compartimos, como Aristóteles utiliza, le decía crípticamente esta expresión, percepción de lo justo. A mí me gusta decir, hay una concepción primigenia, burda todavía, pero presente, de que los seres humanos requerimos para convivir, requerimos de la convivencia, y para poder convivir tenemos que tener un mínimo de parámetros de la justicia. O dicho de otra manera, lo que Aristóteles observa es, frente a un contractualismo, que será una teoría política posterior, frente al contractualismo, lo que seguramente Aristóteles diría es: el contractualismo está presuponiendo una noción previa, a saber, que vale la pena negociar. Es decir, si bien el nacimiento de la comunidad puede explicarse desde el punto con la ficción de un contrato primigenio, lo que Aristóteles estaría diciendo es que si nos sentamos a negociar, si estamos dispuestos a firmar un contrato, es porque tácitamente reconocemos que es preferible firmar un contrato, que es preferible negociar, a violentar y eliminar al interlocutor. Y esto es lo que Aristóteles observa, ¿no? Vale la pena negociar o vale la pena argumentar. Y esta es la condición trascendental de todo, de la condición trascendental de la convivencia humana, como siglo después, en el siglo XX, el filósofo neoilustrado kantiano Jürgen Habermas lo ha visto con claridad meridiana, ¿no? Hay que la apertura al diálogo es la condición trascendental de todos los acuerdos previos. Y este presupuesto, a saber, el reconocimiento del diálogo, es anterior al orden legal positivo. Es decir, el orden legal positivo se construye justo sobre la base de que reconocemos que vale la pena regular positivamente, o que vale la pena legislar. Y esto nos lleva de inmediato a un punto, a saber que la palabra es el instrumento por excelencia en la mediación de las disputas. Es decir, diálogo, que es un término griego que indica justo a través del logos. El logos es lo que nos permite
mediar, lo que nos permite resolver las disputas, no por el peso de la violencia, no por la fuerza, sino por el peso de los argumentos. Y aquí yo volvería nuevamente a citar a Aristóteles. Aristóteles en el libro 9 de la Ética Nicómaco, que es un libro que dedica sobre todo a la amistad, introduce un concepto, una virtud muy interesante que él denomina homónoia y que algunos traducen como amistad política. Homónoia es también una palabra griega que podríamos traducirla algo así como concordia, ¿no? Como concordia. Y concordia también es un término latino que refiere a tener una convergencia de corazones. ¿Qué es la concordia o amistad ciudadana? Aristóteles describe la amistad personal en términos muy claros. Es una comunidad de intereses, hay conocimiento, hay trato, se quiere al otro, hay una intimidad. Eso es la amistad propiamente dicha. Pero él observa y dice que previo a la comunidad política, previo a la polis, existe un tipo de amistad que llama, le decía, homónoia, o amistad cívica, que es un sentimiento que se da entre incluso desconocidos. La concordia o amistad cívica o amistad política no es una simpatía por el otro, no es una intimidad por el otro, sino es el reconocimiento de que quienes estamos en una comunidad tenemos algunos puntos en común. Estamos de acuerdo en que queremos estar de acuerdo. Estamos de acuerdo en que vale la pena argumentar. Estamos de acuerdo en que los conflictos se deben de solucionar por vía argumentativa y no por vía de la violencia. Y entonces la concordia o monoia se convierte, piensa él, en una condición prepolítica, ¿no? Es decir, él piensa que claro, que cuando no hay este mínimo de concordia, los instrumentos políticos fallan. Claro, ¿qué es lo que sucede si yo no reconozco? Es decir, ¿cuándo se rompe la concordia en una ciudad? Por una revolución, por ejemplo, ¿no? O un levantamiento, o un golpe de Estado. Es decir, cuando algunos de los actores de esa comunidad dejan de estar de acuerdo en que hay unos canales para resolver los desacuerdos. No sé, en el momento en que yo desconozco al árbitro o desconozco las leyes, ¿no? En ese momento pierdo la oportunidad de resolver los desacuerdos. Y entonces Aristóteles observa, esta es una preocupación que ya está presente en Platón, una preocupación, observa que por eso es tan delicado el rompimiento, por eso es tan delicado que en una comunidad desaparezca este sentimiento o esta convicción de la concordia. En el momento en que hay discordia en una comunidad política, el orden va a ser, el orden positivo, el orden político, va a ser muy frágil porque
sus actores no están ya no están de acuerdo, ya no están de acuerdo en que vale la pena estar de acuerdo, ¿no? Ya no están de acuerdo en las legislaciones, ya no están de acuerdo en los arbitrajes, en la legislación. Ahora, de ahí que el político el político para Aristóteles ha de ser muy precavido y por eso evitar que el sentimiento de discordia inunde en una comunidad. Concordia no es igualdad de opinión. Concordia no significa que pensemos igual, sino supone que los ciudadanos convienen en convenir, ¿no? Y por eso le dice Aristóteles que la amistad civil es el fundamento de la comunidad política. Convenimos en que vale la pena tener unas leyes y discutir unas leyes. Y entonces, a partir de esas leyes ya vendrá el marco de acuerdo. Pero previo al marco de acuerdo tenemos que estar de acuerdo en que vale la pena esa convención. Ahora bien, la concordia, y esto es lo grave o el reto, no surge por coacción, ¿no? Porque no surge por coacción. Cuando hay coacción, no hay concordia. Puede haber una coacción dentro del marco legal y es muy importante que el Estado siga conservando el monopolio del uso legítimo de la fuerza para hacer cumplir las leyes. Pero la concordia no se consigue por vía de la coacción. La concordia no se consigue castigando, ¿no? Y yo ponía aquí el ejemplo, en las épocas antiguas, en algunos pueblos, había plañideras. Plañideras o plañideros eran las personas que se contrataba para que derramaran lágrimas en los velatorios, en los velorios. Bueno, la concordia no es, es decir, no es algo que me puedan obligar a mí, así como unas lágrimas pagadas no son lágrimas auténticas. La concordia, no hay concordia cuando a mí simplemente me obligan, ¿no? Cuando hay una fuerza. Hay concordia cuando yo interiormente reconozco y estoy convencido de que me conviene a mí y a la comunidad un equilibrio, un equilibrio de fuerzas o una convención. Y este es el corazón de la paz, ¿no? De nueva cuenta, en este punto Aristóteles es deudor de Platón, para quien la paz no era la paz no es simplemente el equilibrio de fuerzas, sino por un tercer poder, sino es el resultado de la convicción de los ciudadanos que forman esa comunidad de que vale la pena mantener compacta a esa comunidad. Ahora bien, y entonces esto me lleva a la siguiente idea, ¿no? ¿Y cómo pensaba Aristóteles y Platón, cómo pensaban que se puede conseguir este acuerdo, este acuerdo cordial, o es justo por el uso del diálogo, ¿no? Recordemos que Atenas era una ciudad comercial, era una ciudad marítima con un comercio muy intenso y por tanto había sin número de
disputas políticas y de disputas, hoy diríamos, de tipo administrativo, comercial o mercantil, ¿no? Eso era el pan cotidiano en la antigua Atenas. Y en este contexto, justo surgieron unos expertos en la argumentación, que son los sofistas. Los sofistas se presentaban a sí mismos como los sofistas y los retóricos, como maestros que enseñaban a dialogar, a argumentar en un juicio. Recordemos que la retórica tenía 3 aplicaciones o 3 espacios: la retórica foral, es decir, la del juicio; la retórica deliberativa, es decir, la de la asamblea, donde se discuten las leyes; y la tercera, que es la que menos nos interesa ahora, que es la epidíctica, en donde se alaba o se pone como ejemplo en un discurso a un héroe o a un personaje para que el auditorio lo imite, ¿no? Que hoy por hoy todavía se utilizan las conmemoraciones, cuando los políticos conmemoran algún acontecimiento y dan un discurso conmemorativo, lo que están haciendo es retórica epidíctica. Pero los sofistas, especialmente como Calícles, decían: yo te voy a habilitar a ti, si me pagas, ciudadano, para que desarrolles la destreza de poder derrotar al otro en cualquier diálogo, en la retórica deliberativa o en la retórica, cualquier enfrentamiento foral, de suerte que Calícles termina pensando que la guerra, que la sofística no es sino una transfiguración de la guerra. Se dice, medio en broma, esta anécdota de un sofista que decía: yo soy tan bueno que mis discípulos podrán convencer al adversario de cualquier asunto. Y entonces un discípulo estudia con el sofista y le dice: maestro, gracias por el curso, pues no le voy a pagar ahora. Y no le voy a pagar porque, ya que termine el curso, porque lo voy a convencer, persuadir de que no me cobre, y si lo persuado, pues no le pago. Pero si no lo persuado, tampoco le voy a pagar, porque quiere decir que usted no me enseñó bien, porque usted me prometió que yo iba a ser capaz de persuadir sobre cualquier asunto. La anécdota es relevante porque demuestra este carácter, así entendida la sofística, destructivo de la argumentación sofística. Es argumentar contra el otro, y en última instancia se trata del poderoso, del triunfo del poderoso, no del triunfo de la justicia. Frente a ello, Platón, en un diálogo que les recomiendo ampliamente para el tema del diálogo, justo el tema del diálogo, que se llama el Gorgias, va a proponer una teoría muy interesante. Dice: así como hay una terapia del cuerpo, y la terapia, en griego la palabra therapeia, tiene 2 sentidos. Tiene el sentido de cuidar y el sentido de curar, ¿no? Que todavía en español se conservaba cuando decimos, o se decía antiguamente, un sacerdote tiene cura de almas, o un cura, es porque el sacerdote cuidaba, ¿no? Curaba, sanaba y cuidaba, ¿no? Bueno, therapeia tiene este doble sentido, tiene el sentido de cuidar y el sentido de curar. Entonces Aristóteles dice: hay una medicina, hay una terapia del cuerpo auténtica, que es la medicina y la gimnasia, ¿no? Que cuida, la medicina sana y la gimnasia cuida del cuerpo. Y hay una terapia auténtica del alma, que es la ley,
esto es muy interesante, las leyes, la politeia, son terapia del alma, y la aplicación de las leyes, o digamos la actividad judicial, es la otra terapia. La ley cuida, la justicia cuida del alma, ¿no? ¿Por qué? Porque restablece el equilibrio, porque garantiza la paz. Pero así como hay una terapia del cuerpo y una terapia del alma auténtica, hay una pseudoterapia del cuerpo. Aristóteles piensa que es la gastronomía, en donde se le da a la gente no la dieta que debe, sino lo que se le antoja, y la cosmética, en donde en lugar de que alguien tenga un cuerpo sano, aparentemente se tiene un cuerpo sano. Y las dos pseudoterapias del alma son la retórica y la sofística, ¿no? ¿Por qué? Porque, ¿qué es? Y esto es una idea muy bonita, ¿no? ¿Qué es para Aristóteles, para Platón, la salud del cuerpo? Y para Aristóteles también. Como médicos como la medicina hipocrática de la que bebe Platón y Aristóteles, pensaban que, y yo creo que con razón, que la salud del cuerpo es la armonía, la proporción de una serie de elementos, ¿no? O por eso la medicina y la gimnasia lo que hacen es conseguir que algunas sustancias del cuerpo estén equilibradas, de suerte que habiendo ese equilibrio o esa armonía de humores, de sustancias, el cuerpo funciona orgánicamente, ¿no? Y análogamente, lo que hace la justicia, las leyes y la actividad política y judicial es garantizar que haya una armonía, es decir, una proporción, un equilibrio en la ciudad. Y esto no es sino la paz. Ahora, ¿cuál es el problema, piensa Aristóteles, piensa Platón, de la cosmética y de esta gastronomía o mala cocina, o digamos, cocina chatarra? Bueno, que no están restableciendo el equilibrio. Es decir, que, por ponerlo así, que una faja, es decir, que si yo tengo un problema de una dieta, de alimentación, no porque me vea bien, voy a estar bien. Y el desequilibrio está ahí. Y entonces, aunque me vea bien, puede pasar el desequilibrio y estallar del cuerpo. Y análogamente, el retórico y el sofista en realidad no han restablecido justo la armonía en la comunidad, sino es una falsa armonía, una falsa proporción, porque no se ha establecido la justicia, no se ha instaurado la justicia, sino lo que se ha es impuesto a través de una violencia argumentativa, una de tres, no qué es lo justo, sino se ha triunfado sobre el otro. Por eso, piensa Aristóteles, la auténtica terapia, la auténtica terapia del alma, consistiría, es esta concepción del quehacer político, judicial político, digamos, o político en un sentido amplio, donde se garantiza la armonía de los diversos integrantes de los diversos. Por eso, el diálogo para Platón tiene un valor terapéutico. El auténtico diálogo, no el diálogo retórico, no el diálogo sofístico. Porque el auténtico diálogo no consiste en derrotar, sino en conciliar. Porque el auténtico diálogo no consiste en abatir al otro, sino concordar.
porque el auténtico diálogo o el diálogo terapéutico no consiste en ganar, sino en restaurar el equilibrio. El peligro es que hay falsos acuerdos, que en realidad no son falsos, no son acuerdos, sino en todo caso son, como decía, transfiguraciones de la violencia física. Y cuando quienes acuerdan no están de acuerdo, cuando uno de los que acordó simplemente acordó porque el otro se impuso violentamente, nos encontramos con un acuerdo precario que en cuanto haya oportunidad, uno de los actores el actor agraviado va a romper. Quizá esto llevado a la actualidad, entonces creo que a mí me gusta decir que tendríamos, y por eso acepté y con tanto gusto la posibilidad de venir a conversar en el centro, creo que se trata, por tanto, de apostar en la convivencia civil no a la derrota completa, sino a la maximización de las convergencias. Y creo que esto es muy importante. Es decir, en el momento en el que nosotros entramos a resolver el conflicto, no con la intención de neutralizar al otro, sino de maximizar la convergencia, estamos facilitando el acuerdo. Ahora bien, el diálogo es comunitario, no es cuestión solamente de dos. Requiere de un marco, no solo de un marco jurídico, sino, como veía Aristóteles, requiere de un marco prepolítico, ¿no? Del reconocimiento del valor del diálogo, de un ambiente que no se encuentre enrarecido, requiere de un reconocimiento del otro como interlocutor. Requiere, y seguramente, requiere de mediadores, ¿no? ¿Cuál es el papel del mediador en este diálogo entendido como terapia civil? Pues es la ayuda a conocer la propia posición, ¿no? Si se me permite la analogía, cuando hay parejas que tienen conflictos intensos, a veces se recurre a un consejero. La función del consejero, como el asunto todavía no ha llegado a un nivel judicial, no se ha judicializado, la labor del consejero, que es una terapia, es justo una mediación de suerte que los interlocutores reconozcan sus propios errores o sus propios aciertos. Y el mediador, más que dar la razón, lo que tiene que conseguir es esa maximización de la convergencia que solo puede existir en la medida en que yo como agente que participo en un diálogo reconozco mi propia posición. ¿Cuáles son los grandes obstáculos en un diálogo auténtico? Por un lado, el amor propio, ¿no? El llámese amor propio, orgullo, ¿no? Dos, las emociones, ¿no? Las emociones. No porque las emociones sean negativas, pero cuando pensamos con las emociones, unas emociones destempladas, unas emociones que están especialmente intensas, son emociones que pueden neutralizar el valor del diálogo, ¿no? Se trata, en suma, de maximizar la convergencia, minimizar las divergencias, de suerte que el diálogo restaure la concordia más allá de la derrota foral, o más allá de la derrota jurídica, para decirlo así.
En efecto, y con esto voy terminando, cuando en una comunidad vivimos todos simplemente con estos acuerdos frágiles, estos falsos acuerdos que en realidad han sido derrotas del otro, imposiciones, estamos como la espada, viviendo la espada de Damocles. Este tirano que dijo, bueno, que en una ocasión le dijeron a él, qué bien es vivir como tú, con todos los lujos, y entonces Damocles le dice a ese que bien que ha vivido con todos los lujos, lo pone en una silla y le sirven ahí oro y comida y todo, pero encima de su cabeza le ponen una espada agarrada de un hilo. Y entonces Damocles dice, esa es la vida del tirano, ¿no? Es decir, a mí estoy gozando de todo esto, pero en cualquier momento me pueden matar. Este es el riesgo exactamente cuando no hay concordia, que estamos sostenidos solamente de ellos. Ya termino simplemente con una anécdota que ustedes habrán escuchado, el ejemplo que a mí me gusta poner, el de las 2 vacas, ¿no? Tenemos 2 vacas, tengo 2 vacas y una posibilidad es que llegue mi vecino, me mate y se la roba. Tengo 2 vacas, otra posibilidad es que vendo una vaca para pagar al guardaespaldas que va a protegerme a mí y a la vaca que me queda. Otra posibilidad es, tengo las 2 vacas, las vendo y me voy a vivir a Houston a cuidar vacas ajenas. Otra es, tengo 2 vacas, mato a mi vecino para robarle sus 2 toros, pero en la guerra se quema mi establo. Y la última posibilidad es, tengo 2 vacas y alguien me ayuda a negociar con mi vecino para pedirle sus toros y tengo 2 becerros y nos los repartimos. Creo que este sería, y con esto terminaría, yo creo que el gran reto, el gran reto de una cultura de la paz, de una cultura del diálogo, de una cultura de la tolerancia, ¿no? Aprender a dialogar, es decir, el logos, la palabra, como un instrumento no para derrotar al otro, sino para maximizar acuerdos, para maximizar convergencias. Pues muchísimas gracias y creo que tenemos algunos minutos de preguntas. Perdón, no te oigo. Perdón, doctor. Pues bueno, nuevamente agradecerle por su intervención, por la riqueza y el aporte de los comentarios que nos hace el día de hoy. Entonces, reiterarle el agradecimiento a nombre del Centro de Paz y Diálogo de la Universidad, que sin duda, pues bueno, todas estas reflexiones que nos dejan darán motivo al análisis de las personas que nos hacen favor de acompañarnos el día de hoy. Y si me lo permite, voy a leer una de las preguntas que nos hacen precisamente en el chat de la transmisión. Esta pregunta la formula el maestro Miguel Ángel Vega Mondragón y va como sigue. Si el Estado es, de acuerdo a Aristóteles, el recipiendario de la amistad, entonces ¿el amor en la convivencia social es parte del proceso educativo? Sí, vamos a ver. Yo creo que es una pregunta, Adrián, maestro, muy interesante. Aristóteles piensa que la amistad es algo prepolítico, es como, la amistad se encuentra en el umbral entre lo público y lo privado, ¿no? Es decir, la amistad en sentido propio y el amor en sentido propio es privada, pero ya anuncia, ya se encuentra también en el umbral de lo político. ¿Por qué en el umbral de lo político? Porque las relaciones de amistad no son relaciones exclusivamente privadas, sino tienen
tienen un impacto, un impacto público, ¿no? Y digamos que ya fuera de ahí se encuentra la relación de concordia, ¿no? La relación de concordia o amistad civil, que ya claramente es política, ¿no? Ahora, es cierto, lo que usted dice es correcto. Para Aristóteles es necesario formar en los afectos, ¿no? Formar en los afectos y, por tanto, hay, digamos, aunque la amistad es algo, o el amor es algo privado, en la medida en que los ciudadanos aprenden a tener amigos y aprenden a amar, en esa misma medida también se están formando como ciudadanos y es como un entrenamiento para resolver conflictos. Esto, en los planes de estudio, al menos en teoría, de nuestro país, en secundaria se ve, ¿no? Cuando se habla de formación cívica y ética, por ejemplo, se ve la importancia de formar en la amistad, ¿no? Sí, es una pregunta muy interesante. Muchísimas gracias, maestro Mondragón. Bueno, si no hay alguna otra pregunta por parte del público, entonces, bueno, antes de culminar el presente evento, pues le cedería el uso de la voz a la maestra Yesenia Salazar Zúñiga, que es nuestra coordinadora del Centro de Paz y Diálogo de la Universidad, a efecto de que, pues bueno, le pueda entregar la constancia, el reconocimiento correspondiente por su brillante intervención. Doctor Héctor. Muchísimas gracias. Sí, doctor Héctor Zagal, muchísimas gracias por su valiosa intervención. A todos los días que me quedo con una de las frases que decía que el corazón es la concordia de la paz. No, la paz es la concordia del corazón. Entonces, ojalá que nuestros jóvenes tengan como eje esa concordia para que al momento de que vengan a resolver o a tratar de dirimir o transformar sus conflictos dentro del Centro de Paz y Diálogo, pues usen esa concordia, ¿no? Para poder hacerlo de una manera pacífica y voluntaria. Doctora Alanis, no sé si quiera agregar algo más. Pues buenas tardes, doctor Héctor Zagal. Pues muchas gracias por acompañarnos, por compartir con nosotros sus conocimientos, sus experiencias, pero sobre todo nos deja usted un ánimo de reflexión respecto a la forma de cómo podemos resolver nuestras propias diferencias, nuestros propios conflictos, nuestras propias cuestiones que nosotros tenemos, en donde la reflexión, el argumento, va más allá de una forma de solución diferente que nos garantice una mejor convivencia. A mí me deja mucho sus ejemplos, la forma, las hipótesis que plantea respecto al último ejemplo, pues evidentemente que hay, como en la actualidad, para la solución de los conflictos puede haber muchos caminos, pero no todos los caminos tienen las mismas consecuencias o los mismos resultados. Entonces, eso es lo más importante, que no solo hay que resolver el conflicto de inmediato, sino también ver sus consecuencias, ¿sí? Yo le agradezco muchísimo sus palabras, su aporte, y sobre todo creo que los alumnos pues tendrán sus propias conclusiones, pero yo me quedo con la última, en donde las formas de resolver nos garantizan las formas también de un resultado y una consecuencia. Muchísimas agradezco mucho, doctor Héctor Zagal, muy amable. Le dejo, Jess, por favor. Sí, muchas gracias, doctor Héctor. Le hacemos llegar su constancia vía correo electrónico y esperamos muy pronto tener la oportunidad de que nos acompañe en nuestra querida Facultad de Derecho para poder dársela de manera personal y que ojalá nos comparta un poco más de lo mucho que sabe, ¿no? Pues un fuerte abrazo a todos y los esperamos en la siguiente conferencia, que es a las 5 de la tarde con la maestra Katia Ornelas. Ella nos va a hablar del enfoque biopsicosocial
en la construcción de Guaymex TV y de la transmisión en vivo de la Facultad de Derecho. Un fuerte abrazo, doctor Zagal, y muchas gracias, maestro Eder, doctora Alanis. Muchas gracias, un abrazo, doctor Héctor. Hasta luego. Muchísimas gracias. Hasta luego, doctor Héctor.